Radio Virgen del Pinar, con Javier y Miguel Chavarría. Bienvenidos a Radio Virgen del Pinar, el podcast que te acerca a Cañaveras y lucha contra la despoblación desde la información. Yo soy Miguel Chavarría y estoy acompañado de Javier Chavarría, ¿no es así? Así es, Miguel. Feliz inicio de verano a todos nuestros oyentes. El mes de junio en Cañaveras ha sido un mes con bastante intensidad porque el pasado fin de semana, el sábado 17 de junio, Cañaveras, después de haber votado el pasado 28 de mayo, escogió a su alcalde, revalidando el Partido Popular la mayoría que lleva ostentando desde el año 2011. Este mes, en Radio Virgen del Pinar, además, tenemos un entrevistado de lujo en el que vamos a poder hablar de las cosas del comer, de la agricultura, del campo y además de su función de juez de paz. Hoy está con nosotros Luis Antonio Chacón. Así que vamos a comenzar, hay mucho de lo que hablar, comenzamos. Las noticias de tu pueblo. Elecciones en Cañaveras. Como adelantaba Javier en la introducción, el pasado 28 de mayo se celebraron en nuestro pueblo elecciones municipales y autonómicas. La jornada electoral se desarrolló sin incidentes, estrenándose el sistema de votación de listas abiertas para las elecciones municipales. En esta se impuso el Partido Popular, resultando elegido 4 ediles populares: Salvador Perales, Isaías Juan, Miguel Ángel Valera y Raquel Galdrán. Y uno socialista, José María Chavarría. El sentido contrario fueron los votos de las elecciones autonómicas, imponiéndose el PSOE. El sábado pasado, 17 de junio, se produjo la constitución del ayuntamiento, resultando elegido, como era previsible, a Isaías Juan Pérez como alcalde de Cañaveras. Cañaveras celebra el Corpus Christi. El pasado domingo, día 11, se celebró en Cañaveras el Corpus Christi. El mismo comenzó con la celebración de la Santa Misa en la iglesia parroquial y se procedió a realizar la procesión. Durante el recorrido se instalaron diversas mesas, una en la plaza, otra en las 4 esquinas, esta preparada y montada por la Hermandad de la Virgen del Pinar y otra a la altura del Bar de los Canos, montada por la Hermandad de San Martín. Durante el recorrido, la verdad, fue pasado por agua, pero a pesar de ello los asistentes pudieron disfrutar de la procesión. Abierto el plazo para formar parte de la Junta Directiva de la Hermandad de Nuestra Señora del Pinar. El día 15 de junio se convocó la Asamblea General de Elecciones que se celebrará el próximo 15 de agosto en nuestro pueblo. Desde este día se ha abierto el plazo para inscribirse como candidato a formar parte de la Junta Directiva. Quien lo quiera realizar puede ponerse en contacto con la Junta Directiva y le explicará el proceso, o bien consultar los estatutos y el reglamento de régimen interno que se encuentre disponible en nuestra página web. El plazo para la inscripción finalizará el día 15 de julio, siguiendo la normativa de la Hermandad. Las noticias de tu comarca. El municipio de Valdeolivas se reúne con el proyecto Invierte en Cuenca para buscar proyectos que se asienten en su municipio. El proyecto Invierte en Cuenca estudia las opciones de desarrollo empresarial del municipio de Valdeolivas, con el fin de posibilitar la llegada de empresas que permitan fijar la población en esta localidad. Julián Sorando, técnico de la Oficina de Atención al Inversor de esta localidad, ha realizado una visita a este municipio, donde ha mantenido un encuentro con su alcalde, Antonio Quirico Alcántara, estudiando ambas partes la opción de potenciar el tejido productivo de este municipio. Entre las opciones que estudiaron Invierte en Cuenca y el Ayuntamiento de Valdeolivas se planteó la explotación de la antigua almazara, que está rehabilitando el ayuntamiento como un centro de interpretación del aceite por parte de la iniciativa privada. Agenda. Este mes, en Agenda, la Hermandad de la Virgen del Pinar vuelve a preparar nuevas actividades. Las mismas consisten en la celebración de una peregrinación a Torre Ciudad entre el día 7 y 9 de julio. El viaje consistirá en realizar una peregrinación a Zaragoza para visitar la Virgen del Pilar y a Torre Ciudad para visitar la Virgen de Torre Ciudad. Por otro lado, también se visitarán la ciudad de Huesca y algunos otros monumentos, y también una bodega donde nos acercarán cómo se realiza el vino y el proceso que siguen en dicha bodega. Si alguien desea inscribirse, que se ponga en contacto con la Junta Directiva de la Hermandad. También avisar que el próximo mes de julio no habrá programa de Radio Virgen del Pinar, debido a un descanso vacacional. Una mirada al pasado.
Hoy, en una mirada al pasado, continuamos viendo la historia de los hornos de pan de Cañaveras, como siempre de la mano de Gloria Triguero. Bienvenida, Gloria, todo tuyo. Saludos Miguel, Javier y a todos los oyentes de Radio Virgen del Pinar. Continuamos con la historia escrita por Antonio de Moya Juan sobre la fundación de la primera panadería moderna en Cañaveras. Sigue narrando Antonio que a la hornera se le pagaba en especie. Se llamaba la polla. Lo más normal era que de cada 10 o 12 panes cocidos se le apartaba uno a la hornera. Normalmente estos trabajos no se hacían con fines comerciales, aunque en Cañaveras sí hubo una familia que amasaba para vender y naturalmente para su consumo. Esta venta del pan iba normalmente destinada a las personas que no amasaban: el señor cura, los tenderos, el barbero, el médico, el practicante, los herreros, los carpinteros, etcétera, etcétera. Estas personas eran llamadas oficiales. Los nuevos hornos, como el que se instaló en Cañaveras, se llamaban horno de escopeta, por tener a un lado, casi siempre al lado izquierdo, una hornilla que se comunicaba con la cámara de cocción y era por donde se calentaba, siempre con leña. De esta manera ya no se cocía el pan metiéndolo y sacándolo por la misma puerta, como en los antiguos, ni cociendo en el mismo sitio por donde se metía la leña. Al sacar el pan cocido de los hornos antiguos, había que limpiarles el culo, con un trozo de papel de borrego, por las pavesas y la ceniza de la combustión de leña pegadas a él. En este punto, Antonio aclara lo del culo para que no se le malinterprete. Dice Antonio: el pan siempre ha tenido cara y culo. La cara es la parte de arriba y el culo la parte de abajo, aunque también se decía suelo o solera, porque era la parte que estaba en contacto con el suelo o la solera del horno. Los nuevos hornos tenían chimenea y 2 puertas, una para calentarlos y otra para meter y sacar el pan. En estos nuevos hornos ya se podía cocer con vapor. Disponían en su interior de un depósito metálico. Se vertía agua desde el exterior en dicho depósito. Al caer el agua, por efecto de la condensación, se producía un ambiente húmedo en el interior del horno, dando al pan un aspecto y vista un tanto brillante, que se aumentaba mojando su cara cuando salía con un cepillo humedecido en agua, creando una fina corteza un tanto crujiente. Esta técnica fue en su tiempo una auténtica revolución que tuvo gran acogida por el público y que actualmente se sigue haciendo. Hablando de innovaciones que se iban aplicando a estos nuevos hornos, hay que destacar una que supuso un gran alivio en el trabajo: un farol eléctrico para alumbrar el interior del horno y poder ver cuándo el pan estaba cocido. El estar el nuevo horno alumbrado en todo momento facilitaba el trabajo, ya que se tenía una visión constante, no solamente para poder ver cuándo estaba el pan de sacar, sino también para llenar el horno de panes. Había que ir colocándolos de forma que se pudiera llenar sin entorpecerse, de manera que la colocación fuera en líneas, para que a la hora de sacarlo cocido se pudiera acceder a todas las piezas. Antonio destaca como última incorporación a la panadería una amasadora mecánica, llamada también cilindro amasador, movida por electricidad. Esto fue una auténtica revolución en el trabajo del amasado en la panadería, ya que hasta la llegada de estas máquinas todo se realizaba a mano, lo que suponía un trabajo físico extraordinario y agotador, puesto que había que dejar la masa en condiciones apropiadas para poder dar buena forma a los panes. La fabricación del pan en la nueva panadería se inició hacia el año 1934. Todavía se admitían masas que procedían de las casas particulares, como se hacía en los hornos antiguos. Era una costumbre muy arraigada en los pueblos, ya que la agricultura era la actividad dominante en el medio rural, y el agricultor se procuraba la harina procedente de sus cosechas de trigo. Continuaremos en el próximo programa. Muchas gracias. A ti, Gloria, continuamos. Estás escuchando Radio Virgen del Pinar con Javier y Miguel Chavarría.
un pasado muy presente. Como hemos mencionado anteriormente, este mes en nuestro pueblo hemos celebrado el Corpus Christi. El Corpus Christi es una fiesta religiosa que se celebra cada año el jueves después de Pentecostés y actualmente se traslada al domingo. Se trata de una celebración en honor de la Eucaristía al sacramento de la comunión. En España, el Corpus Christi es un día festivo en muchas regiones y se celebra con desfiles y procesiones en los que se lleva el Santísimo Sacramento por las calles. En algunas zonas también se celebra una tradicional romería en la que los fieles caminan hasta una iglesia o santuario para rezar y participar en la misa. En Castilla-La Mancha es una tradición típica instalar por las calles y en otras zonas de España también pequeños altares, en lo que en Cañaveral denominamos como mesas. Tradición que en nuestro pueblo todavía no se ha perdido y que desde la hermandad seguimos intentando impulsar. Agradecemos también al resto de personas que han colaborado en nuestro pueblo para montar estas mesas, tanto a la hermandad de San Martín como a otros vecinos del pueblo. Esperamos seguir manteniendo y celebrando esta celebración en nuestro pueblo durante muchos más años. Esta palabra me suena. Bienvenidos a Esta Palabra Me Suena, la sección en la que te damos una definición y tú nos dices de qué palabra típica de la Alcarria conquense estamos hablando. Vamos allá, comienza por C. Correa ancha con la que se sujetaba la albarda a la barriga de la mula o el burro. ¡Cincha! ¡Correcto! Estás escuchando Radio Virgen del Pinar con Javier y Miguel Chavarría. Un té con Javier y Miguel. Este mes tenemos la suerte de que nos acompaña en Radio Virgen del Pinar Luis Antonio Chacón. El mismo nos va a acercar tanto a su actividad profesional como a su vida personal. Comenzará explicándonos cómo vivió su niñez en Cañaveras y posteriormente qué le llevó a quedarse al pueblo y por último a mudarse a Cuenca. También nos hablará de su trabajo, de la agricultura, cómo ha evolucionado en estos años y cómo día a día sigue cambiando. Por último, también nos hablará de su labor como juez de paz, labor que lleva desempeñando en el pueblo bastantes años. Y para concluir nos hablará, como es habitual, de su devoción hacia la Virgen del Pinar. En primer lugar, queremos agradecerte que te hayas prestado a compartir todas estas vivencias con nosotros. Y ya sin más dilación vamos a dar comienzo. Vamos a comenzar con una pregunta que también solemos hacer bastante en el programa. ¿Cómo fue tu infancia en Cañaveras? Bueno, Miguel, pues mi infancia en Cañaveras pues fue bien, pues como era entonces, aquella época, yo tengo ahora 50 años. Pues en el pueblo jugábamos en la calle, las calles eran de tierra y yo recuerdo que por la puerta de mi casa pasaban 2 o 3 rebaños de ovejas todos los días y no pasaba nada, se vivía así. Y las calles eran de tierra, como te digo, luego ya íbamos a la escuela. Yo fui a la escuela muy tarde, ya con 6 años empecé a ir a la escuela y éramos bastantes chicos, había 3 clases llenas. Estaba la de los pequeños, donde yo iba, claro, donde yo entré, la de doña Antonia, que era la maestra, y luego arriba había otras 2, don Inocencio y don David. Y ya al año siguiente ya empezaron a ir a pliego y solo nos quedamos los pequeños en una clase, creo, me parece que fue al año siguiente o escasamente a los 2 años. Y ya está, pues como eran los pueblos entonces, pues no había peligro, siempre salías de la escuela y íbamos solos a la escuela, no nos llevaban nuestras madres como ahora los llevábamos con el coche a los críos, íbamos solos. Luego las escuelas estaban en el centro del pueblo, pues aquello era una alegría, ibas al pueblo y se oía el sonido de los niños allí en el centro del pueblo, estaba muy bien. Y luego pues nos íbamos a jugar, todo el día estábamos jugando en la calle, nos íbamos a las eras a hacer cabañas y a jugar al escondite por las noches en verano. En verano pues venía mucha gente al pueblo, entonces yo no recuerdo ir de vacaciones nunca, como ahora vamos de vacaciones alguna vez, pero las vacaciones venían a nosotros.
y lo pasábamos muy bien. Aquellos veranos son inolvidables, muy bonito. Recuerdo cuando jugábamos a las cabañas en las eras y a la merendilla, nos íbamos al campo, pues aún éramos chavales. Luego ya pues el pueblo ha ido a menos, luego ya fuimos a Priego a la escuela. 2 años fui a Priego a la escuela, a sexto. Yo es que repetía bastante, ¿sabes? No era buen estudiante. Y luego volvimos otra vez al pueblo a terminar los últimos años. Y luego, bueno, pues decidí quedarme con mi padre. Me gustaba el campo y me gusta. Y pues allí hemos estado con la agricultura pues desde que nací prácticamente. Yo cuando era pequeño pues ya me llevaban a coger olivas y recuerdo que iba con mi padre en el tractor desde muy pequeño al campo y él me enseñaba a conducir el tractor. Y así pues hemos aprendido mi hermano y yo. Y pues eso es lo que ha sido mi infancia. Nos has contado cómo era ir a la escuela en Cañaveras y queríamos hacerte otra pregunta. ¿A qué jugabais en los recreos? En el patio de la escuela, cuando salíamos al recreo, pues también jugábamos a unos juegos que se jugaba entonces, que hoy en día pues ya pues, no saben, se han perdido, no saben jugar a esos juegos. Pues jugábamos en la parte de atrás del patio, jugábamos a las bases con el balón. Era muy parecido al béisbol americano y estaba divertido aquello también. También jugábamos al guá con las canicas y así nos entreteníamos. Hacía un hoyo en el juego, en el suelo, y con las canicas pues, se jugaba. También a los santos. Esto sí que era peculiar. Se hacía un círculo en el suelo que era de tierra y se ponían santos. Los santos valían 5 y 10 y los santos eran de los cartones de las cajas de cerillas. Las cajas de cerillas por un lado tenían un dibujo y por el otro lado pues no era tan bonito. El del dibujo valía 10 y el otro 5. Yo recuerdo que pues me lo guardaban las vecinas y mis tíos y para jugar en el patio, y entonces se ponían en el suelo y les tirábamos con un tejo y el que sacabas del ronde que hacíamos, de la raya que hacíamos un círculo, pues te lo guardabas. Entonces pues decíamos, pues vamos a poner 15 o vamos a poner 20 cada uno. Claro, si ponías 20, pues con 2 de 10 ya tenías, o 1 de 10 y 2 de 5. Y luego pues tiraba cada uno una ronda y el que sacabas pues para ti. Entonces pues unos ganaban y otros perdían. Las chicas también pues jugaban a la comba, a la goma y cantaban canciones. Y también se hacían unos cuadrados en el suelo con una tiza eso era dentro, en el pasillo. Y también jugaban a ese juego, la muñeca me parece que era, en fin, unos juegos que con nada y eran muy entretenidos. Al pañuelo también en el pasillo. Había un pasillo en la escuela y en el centro había unas escaleras por donde se subía a las clases de arriba. Entonces allí se ponía uno sujetando el pañuelo. Y en los 2 extremos del pasillo pues se ponía cada equipo. Y se salía corriendo y el que antes llegaba cogía el pañuelo y se lo llevaba. En algo así consistía el juego, ya no me acuerdo muy bien. Pero eran juegos muy entretenidos y con nada, no costaban dinero. ¿Y por qué decidiste quedarte con tu familia en Cañaveras? Lo de quedarme aquí y formar aquí mi familia, pues bueno, como yo tenía aquí el trabajo y también mis padres tenían una casa, la casa donde hemos vivido mientras hemos vivido aquí. Y mi hermano, pues cuando se casó, se fue a Cuenca para ir y venir. Y yo, pues, digo, pues me quedo aquí en esta casa. Y mi mujer, como no, entonces dejó de trabajar
pues nos vinimos aquí. Y bueno, pues muy bien hemos estado aquí también. Nacieron los chicos y fueron a la escuela. Claro, luego ya cuando Laura tenía que ir a Priego, pues claro, dijimos, si tiene que ir a Priego, luego a lo mejor hay que llevarla a Cuenca a clases extraescolares que necesite de apoyo o cualquier cosa. Y ya nos habíamos comprado nosotros un piso en Cuenca y como mi hermano iba y venía, digo, pues nos vamos a Cuenca y que vaya la chica allí al instituto. Y pues eso hicimos, nos fuimos a Cuenca y yo pues voy y vengo con mi hermano. Y nada, pues muy bien también. Yo vengo aquí todos los días a trabajar y ya está. Y pues cuando les dan las vacaciones a los chicos, pues ellos también quieren venir aquí, les gusta porque se han criado aquí y les gusta el pueblo. Ellos iban muy contentos aquí a la escuela y no por ser una escuela del pueblo, pues Laura, por ejemplo, pues ha aprendido muy bien aquí en el pueblo, no tenemos ninguna queja. Y de irnos a Cuenca pues fue por eso, de todas maneras tenía que estar ella viajando, digo, pues si tenemos que viajar uno, pues viajo yo. Y así pues allí en Cuenca, pues claro, tiene acceso a clases de inglés, ha ido a bastantes cosas. Bueno, y ahora cambiando ya de tema, queremos hablar un poco sobre la agricultura. ¿Cómo era la agricultura cuando empezasteis en este sector? Bueno, pues la agricultura, cuando yo empecé, pues era muy diferente de cómo es ahora. De la agricultura es que, me has hecho una pregunta, de la agricultura podíamos escribir un libro, como La historia interminable de Grande, o más grande. Pues entonces la agricultura era, en unos aspectos era más difícil que ahora, pero en otros era mucho más fácil que ahora. Porque ahora nos complican mucho con el tema de la paz. Nos dicen lo que tenemos que sembrar, cómo lo tenemos que sembrar, dónde lo tenemos que sembrar, y nos complican mucho la vida, nos hacen un lío. Y es un lío muy grande. Por otro lado, pues antes era más fácil porque ahora hay más plagas, hay más malas hierbas, ahí puedes tener hongos en las plantas, problemas que vienen surgiendo. Y por otro lado es más fácil porque, claro, la manera de trabajar es diferente. Los tractores que teníamos entonces, y ya estaba mecanizada la agricultura, ya, porque ya mi padre tenía tractores y ya no es como antes. Pero bueno, no tiene nada que ver con lo que hay ahora. Yo en el primer tractor que llevaba, pues no llevaba ni dirección asistida. Yo era un chavalín y ya mi padre me lo dejaba y casi no podía mover el volante. Luego ya pues los tractores pues han ido avanzando. Luego también cuando íbamos a sembrar y a echar abono, pues llevábamos la semilla en sacos y el abono. Había que cargar por la mañana el remolque de si ibas a tirar abono, pues había que cargar los sacos en el remolque. Madrugabas para cargarlos y cuando te ibas al campo, pues ya te ibas cansado de cargar el remolque. Luego había que echarlos a la abonadora, desatarlos, ir echándolos para esparcirlos por el campo con una abonadora pequeña que teníamos, pues lo que había entonces, claro. Entonces este aspecto pues era más difícil que ahora. Ahora viene un camión de abono y yo le abro la nave y digo, descárgamelo en aquel rincón. Y luego con una pala mecánica lo cargamos en una abonadora que coge a lo mejor 5.000 kilos y te vas a tirarlo con el tractor y tienes prácticamente para estar todo el día tirando abono, o tiras una por la mañana y una por la tarde sin hacer ningún esfuerzo. Y a la hora de sembrar, pues lo mismo. Yo me acuerdo que la semilla que dejábamos para sembrar, pues la dejábamos en una era y la limpiábamos con las máquinas de aventar que tenían antes en las eras. Eso se le ponían unas cribas que tenía y se limpiaba la semilla. Y le echábamos un producto
sulfato que se le echa pues allí a mano o con agua caliente como podíamos. Ahora sin embargo pues coges un remolque de semillas, vas aquí a las instalaciones que hay aquí en el pueblo de La Limpia y te la dejan seleccionada para sembrar pues sin tocarla prácticamente. Y entonces cuando lo hacíamos a mano pues era muy trabajoso. Había que echarle a la blendadora con un cubo, luego el montón que salía limpio había que llenarlo en sacos con el cubo también, atar los sacos, cargarlos en el remolque y guardarlos en el garaje o en la nave donde podíamos por ahí. Y ahora pues no, pues como te digo, se va a salir con el remolque a limpiar, lo vacías, lo pones y por un tubo te cae limpia y directamente te vas a sembrar al campo sin hacer un mínimo esfuerzo. Y los tractores pues han ido evolucionando. Primero que conducía yo, ya te digo, no llevaban ni dirección asistida. Luego pues cada vez han sido mejor. Luego compramos un tractor americano, que es el que llevo yo todavía actualmente. Y ya cuando llegó aquel tractor, pues yo decía, pues esto ya es lo máximo, esto no va a evolucionar ya más, ya hemos llegado donde íbamos. Cambiaba la marcha sin embrague, tiene aire acondicionado, bueno, una maravilla de tractor. Sin embargo, pues los que hay ahora en la actualidad, pues bueno, te puedo decir que no hace falta ni conducirlo. Lleva un guiado automático, un guiado por satélite automático, que el tractor se conduce solo. Y pues evolucionará más, pues seguramente que evolucione más. Y pues luego, claro, por otra parte ahora eso es más fácil, el tema de maquinaria y tal. Y luego, como te comentaba antes, pues hay más malas hierbas, hay que echarles productos. Luego dicen, es que están echando pesticidas al campo. Vamos a ver, estamos aplicando productos fitosanitarios. Si no se aplicaran estos productos, pues la producción pues bajaría bastante, que no se cogería ni para comer prácticamente, porque es lo que pasaba antes, ni echaban abonos, ni echaban fitosanitarios, pues tenían unas cosechas pues muy menguadas. Hombre, evidentemente pues el tiempo influye. Este año, por ejemplo, pues es un año malo, es una cosecha, yo no recuerdo, desde que yo estoy en el campo, pues no he visto una siembra tan mal como está este año. Pero bueno, siempre han venido años buenos y años malos, lo iremos superando. Pues lo que te decía de los fitosanitarios, pues es igual que cuando nosotros nos ponemos malos, pues tenemos que ir al médico y nos receta pastillas o inyecciones. Tenemos que tomar medicinas, a las plantas les pasa lo mismo. Si no, pues malamente se podrían producir alimentos para alimentar a la humanidad. Y para una función tan importante como nos cuentas que tenéis suficiente apoyo por parte de las administraciones, los agricultores? ¿Apoyos los agricultores de la administración? Pues sí, tenemos apoyos de la administración. Nos dan la subvención, todo el mundo dice, ¿qué tal? Os dan la subvención por hectárea, la subvención de la paz. Cuando se instala un agricultor joven le dan unas ayudas también, pero es un engaño, con eso nos engañan y estamos tan contentos. Yo siempre digo que eso se lo podían guardar y que el trigo valiera como valía pues hace 70 años o 60 años por ahí. Y la gente dice, ¿pero este qué dice? Sí, y digo eso. Hace esos años con 1 kilo de trigo te daban al cambio 1 kilo de pan. Lo que quiere decir que valía lo mismo 1 kilo de trigo que 1 kilo de pan. Hoy en día el kilo de pan está alrededor de los 4 euros. Si valiera 1 kilo de trigo 4 euros,
se podían guardar las ayudas. No nos hacía falta ninguna ayuda. Esas son las ayudas que tenemos de la administración. Un engaño. Y nos tienen tan contentos. ¿Y existen otro tipo de ayudas? Luego, ayudas al sector en cuanto a infraestructuras públicas, por ejemplo, caminos, etcétera, pues muy pocas, prácticamente ninguna. Algún trozo de camino, arreglar un poco algún año, pero muy poco, casi inexistente. Y no sé cómo es eso así, porque hace 50 años, pues aquí en este pueblo en concreto, pues hicieron unas infraestructuras. Se hizo un proyecto de concentración parcelaria impresionante, la primera concentración que se hizo. Pues hicieron unas infraestructuras con unos caminos que a día de hoy han pasado 50 años y sirven perfectamente para circular con las actuales maquinarias que tenemos, que entonces era impensable de que a este pueblo llegaran unas maquinarias con las dimensiones de las que tenemos ahora. Pues ahí están aquellas infraestructuras y todavía se están usando y dan buen resultado. Y eso, por ejemplo, se hizo en todos los pueblos de todas las provincias de todo el país. Muy poquitos quedaron sin hacer eso, sin costar absolutamente ni un duro. En una época en la que, por ejemplo, el IVA no existía y la declaración de la renta tampoco se hacía. O sea que se recaudaban muchos menos impuestos. Entonces ahora, pues no sé qué hacen con tantos impuestos. Lo invierten en otra cosa, pero del campo no se acuerda nadie. Y no sé, no se dan cuenta que todo lo que comemos, todo no, pero gran parte, pues sale de la tierra, del campo. El resto sale del mar y no hay más. Aquí no han traído ni de Marte, por mucho que vayan a Marte, no han traído trigo de Marte, ni pan, ni nada de nada. Luego, por otra parte, también se hizo, aquí en este pueblo tenemos uno, el famoso silo, para almacenar las cosechas que se cogían entonces. Pues también es una infraestructura que tendrá a lo mejor 60 años, yo desde que me acuerdo ahí está. Y todavía se está usando, la usan, pues hay un grupo de agricultores que hicieron una cooperativa y lo están usando. Pues no sé por qué no se hacen infraestructuras de ese tipo, porque estamos abandonados de la mano de Dios. Ya que no se hacen este tipo de infraestructuras, pues por lo menos lo mínimo que deberían hacer era mantenerlas, que cada año se arreglaran pues una cantidad de caminos que se notara, vamos, que no fuera un poquito, se hacen un poco y con eso ya justifican. Pues deberían de arreglar algún camino pues en condiciones, 10 o 15 kilómetros cada año, pero con sus cunetas, con su grava, que no es hacerlo nuevo como lo hicieron entonces en todo el país, es mantenerlo. ¿Y qué visión pensáis que tiene la sociedad de los agricultores, de vuestro sector? Pues como te he dicho anteriormente, Miguel, a nosotros nos demonizan porque dicen que contaminamos mucho con los pesticidas y tal. Pues bueno, los productos estos que echamos, cuando llegan a nosotros, han pasado unos rigurosos controles, unos controles muy estrictos hasta que los autorizan para emplearlos en el campo. Luego, sin embargo, estamos importando alimentos de otros países que esos controles no se los exigen. Eso ellos echan allí pues los que le vienen gana, productos que aquí no están autorizados, y sin embargo aquí no los comemos sin poner ninguna pega. Y a los nuestros pues nos están demonizando por eso, que contaminamos mucho. Mira, cuando la pandemia el sector nuestro no paró absolutamente nada. Seguimos trabajando como lo venimos haciendo siempre. Sin embargo,
Nunca antes los niveles de contaminación habían bajado tanto. Luego no contaminaremos tanto. Algo contaminamos, porque todas las actividades contaminan. Pero también contribuimos, nuestros cultivos también producen oxígeno. Nuestros árboles, tanto aquí tenemos un poco de almendro y olivo, pues están produciendo oxígeno. Y los girasoles y la cebada, pues también, en la época que están realizando la fotosíntesis. Eso nadie lo tiene en cuenta. Uno de los grandes problemas, según lo que nos cuentan la mayoría de agricultores y estadísticas, es el relevo generacional. ¿Crees que el problema es tal? ¿Crees que se está dando un relevo generacional en el campo español? Pues sí, va habiendo relevo, todavía va habiendo relevo. Como cada vez las explotaciones tienen que ser más grandes, pues hay relevo, porque a lo mejor un nuevo agricultor está sustituyendo a 3 o 4 viejos agricultores que se jubilan. Entonces todavía de momento hay relevo. A mí me gustaría que mi hijo pudiera seguir en esto. A él también le gusta. Me gustaría que siguiera. Si esto fuera rentable, sigue siendo rentable, pues seguirá, claro. Pero claro, si esto se llena de placas solares, pues a lo mejor pues ya no puede seguir y se tiene que buscar la vida por otro lado. Ya veremos a ver lo que pasa. Y ahora, después de hablar un poco así en abstracto de la agricultura, me gustaría volver a nuestro pueblo, a Cañaveras. ¿Cómo crees que puede afectar la instalación del parque solar a la agricultura de nuestro pueblo? Pues a la agricultura mal, claro, no es compatible una cosa con la otra. Si una parcela la llenas de placas solares, pues no puede ser agrícola. Nunca, claro, ahí no puedes cultivar nada. Pues al dueño de la parcela pues le afectará bien, claro. Si le pagan un dineral, pues le irá bien, pero a la agricultura pues le va a ir mal. Nosotros pues no somos muy partidarios, de hecho no hemos puesto casi parcelas, no es que tengamos muchas, pero bueno, aún tenemos. Y hemos puesto alguna en la periferia, pues alguna que nos pilla mal para ir y tal. Pues bueno, para ver cómo va evolucionando esto y tal, que si fuera ahora tampoco la poníamos, porque resulta que siempre hemos vivido del campo, no nos ha faltado nada. Han venido años buenos y años malos, pero no nos podemos quejar. Trabajando pues vivimos bien y tampoco nos hace falta más. Pues tenemos nuestra casa aquí en el pueblo, tenemos un piso en Cuenca, nuestro coche. Y bueno, pues vamos tirando. Tampoco. Y conseguir las tierras que tenemos, pues nos ha costado mucho trabajo. Lástima lo demos a una empresa de estas. Y yo qué sé, lo mismo te pueden pagar o no te pueden pagar. Si no te pagan, ¿qué haces? ¿Te querellas con una empresa de estas, con una multinacional de estas grandes? Pues va a ser complicado. Entonces nosotros hemos decidido pues seguir como estamos con nuestra agricultura, que es lo que nos gusta, lo que sabemos hacer y a lo que nos hemos dedicado toda la vida. No porque te den mucho dinero vas a vivir mejor, teniendo lo suficiente. A mí, por ejemplo, pues me gusta, si estoy aquí un domingo, pues me gusta coger el coche e ir, digo, voy a ver si han nacido las pipas o a ver cómo está la cebada. Si me lo ponen de placas, ¿qué hago? ¿Voy luego a ver si les da el sol? Pues no hace falta ir a ver si les da el sol. Si está nulo no les da y si hace sol pues les da. Y ahora queremos que nos habléis de vuestra agricultura, de vuestra explotación. ¿Cómo es la explotación que gestionáis y trabajáis de forma diaria? El tamaño de la explotación, bueno, pues es una explotación pues de término medio, como las que hay por aquí, ni por la zona esta ni muy grande ni muy pequeña. La llevamos entre mi hermano y yo y pues ya te digo, pues una explotación de término medio. Y la explotación, pues
ha evolucionado, pues claro, pues a lo primero, pues se trabajaba más, claro, porque las maquinarias había menos adelantos y ahora pues cada vez es más fácil, claro, con esta la maquinaria más moderna y con el tema de que antes llevábamos las cosas en los sacos, ahora se hace a granel y pues se hacen menos esfuerzos. Las aceitunas, pues antes las cogíamos a mano, pues ahora tenemos una máquina y se cogen a máquina. Las almendras también las cogemos con la misma máquina. Y pues eso, los trabajos que hacemos, pues cultivar lo que ya te he contado. Pues eso, ir al campo por la mañana y cada día pues lo que toca. Si toca sembrar, pues a sembrar. Cuando toca echar abono, a echar abono. Luego cuando hay que podar los olivos, los almendros. Y pues lo que lleva una explotación, ya está claro con lo que hemos hablado. Pues eso es lo que se hace a lo largo de un año. Hasta que llega la siega, se siega y luego ya pues vuelta a empezar. Cada vez que se recoge un cultivo, pues vuelta a empezar. Igual que las fallas, cuando queman las fallas, pues al día siguiente empiezan a fabricar las que se van a quemar al año que viene. Pues nosotros hacemos lo mismo. ¿Y qué cultiváis vosotros en vuestra explotación? Pues nosotros cultivamos cereales, como puede ser el trigo y la cebada. Alguna vez se puede sembrar avena también. No es el caso, no hemos sembrado nunca, no sé por qué, no ha dado la casualidad. También sembramos ahora últimamente hieros, que es una leguminosa, y como te exigen hacer varios cultivos, pues llevamos unos años sembrando y no va mal, pues se adapta bien. Es muy complicado de cosechar porque crece muy poco, pero bueno, ahí vamos. Y también por los girasoles, se cultiva un poco de girasol y luego pues tenemos olivos y unos pocos almendros que hemos plantado últimamente. Aunque este terreno no es de almendros, pero bueno, nosotros los hemos plantado pues en unas tierras que prácticamente no se pueden dedicar a otra cosa, porque no tiene acceso, lo que te decía antes de las infraestructuras, como no hay acceso para ir con la maquinaria, una cosechadora es muy grande y a muchos sitios pues no puede llegar. Entonces pues hemos puesto almendros y ahí los tenemos, aunque no es un terreno de almendros, pues bueno, pues a un año, todos los años no se van a helar, algún año tendrán y trabajándolos pues puede ser rentable. Algún año también hemos sembrado colza, que esto se lleva haciendo poco tiempo en el país. Se empezó a hacer a principios de los años 70, o sea, a finales de los 70 y principios de los 80, pero surgió un problema, hubo una epidemia con un aceite de colza desnaturalizado. Se intoxicó mucha gente y de hecho murió mucha gente de aquello. Entonces, claro, pues no, la gente no iba a comprar aceite de colza y se dejó, ya no se siguió con el cultivo. Y ahora pues llevamos unos pocos años. Y bueno, pues este año no hemos sembrado porque las condiciones de la época de siembra, es un cultivo que hay que sembrarlo muy pronto y no había nada de humedad en la tierra y decidimos no sembrar. Pero bueno, pues algún año volveremos a sembrar. Es como todo, unos años saldrá bien y otros años saldrá mal. Y ahora en tu ajetreada carrera tenemos que saltar a otro de tus papeles protagonistas. ¿Cómo empezaste en esta función esencial en cualquier municipio? Lo de juez de paz, ¿que cómo empecé? Pues mira, estaba el anterior, que era Leoncio Pérez, y el hombre pues ya dejó el cargo, no sé si porque era muy mayor ya o porque no le interesaba. En fin, pues ya lo dejó. Y entonces pues me presenté y me eligieron, claro. Pues ya llevaré ya hace unos años, puede que lleve ya 10 años.
Y bueno, pues no es una cosa que lleve mucho trabajo, tampoco como el pueblo es pequeño, pues tampoco siempre hay algún problemilla y tienes que mediar. Y claro, hay que procurar de ser imparcial. A ver, tú ves que uno lleva razón, pues hay que convencer al otro, de, hombre, que mira que esto es así y tal. Y bueno, pues algunas veces pues llegamos a un acuerdo y no se llega, no tiene que llegar a mayores. Y otras veces pues ya se llega a hacer un acto de conciliación allí en el ayuntamiento, en el despacho de las dependencias del juzgado que tenemos en el ayuntamiento. Viene un secretario, que hay un secretario para toda la comarca, un secretario judicial, y bueno, pues si logramos que se pongan de acuerdo entre las partes amigablemente, pues bien, se hace un acta como que se han puesto de acuerdo y ya está, y no llega a mayores, ya no tienen que ir a ningún juicio. Y si no, pues nada, se hace un acta como que no ha habido acuerdo y entonces ya pues cada uno que se apañe como pueda, que se busque un abogado y se vayan a juzgado, claro. Y esa más o menos es la función. Luego, pues lo más que se hace es pues cuando te piden un certificado de nacimiento de alguien, un certificado de defunción, un certificado de matrimonio. Pero bueno, pues eso ya el registro civil lo lleva el secretario del ayuntamiento y lo prepara, eso está apuntado en unos libros que se apuntan. Cuando nace alguien, pues se apunta. Ahora no nace nadie aquí, pero bueno, mis hijos, por ejemplo, nacieron en Cuenca y ahora la ley te lo permite que lo inscribas en el pueblo. Porque claro, si no, pues esto se acabaría, porque actualmente no nace nadie en el pueblo. Entonces la ley pues te permite hacer eso para que siga el registro civil en el pueblo. Yo, por ejemplo, nací en Cuenca y me inscribieron en Cuenca. Mi partida de nacimiento, si la quiero sacar, tengo que ir a Cuenca. Sin embargo, la de mis hijos, pues se puede sacar aquí. ¿Y nos podrías contar alguna anécdota que te haya pasado siendo juez de paz? Recuerdo una vez me llamó un señor y dice que necesitaba un certificado de matrimonio de sus padres. Entonces, no sé si tú lo habrás oído, pues para la guerra civil aquí se quemó el archivo, donde el registro civil este que te cuento yo, pues todo eso se quemó. Y entonces, luego, después de la guerra, pues la gente hizo un expediente, y hacía expedientes, el que se interesaba, pues, y hacían otra vez el archivo nuevo, más o menos. Pero bueno, hubo gente que aquello, pues no lo hizo. Entonces nos pusimos a buscar en el ayuntamiento y no figuraba en el expediente. Entonces digo, pues a ver cómo hago yo esto. Y claro, pues para solucionarle el tema al hombre, pues decidí buscarme a una persona que tuviera la edad suficiente como para acordarse de aquella boda. Entonces yo, pues claro, me busqué a una persona mayor, digo, oye, ¿tú te acuerdas de cuando se casó fulanito y fulanita? Dice, hombre, dice, yo sé que se casarían, estarían casados, porque entonces todo el mundo se casaba. Dice, pero acordame, pues ¿cómo me voy a acordar? Se casaba mucha gente. Digo, ¿tú me podrías hacer este favor? Digo, una declaración jurada de que tú te acuerdas de aquella boda, de que estuviste en la boda, de hecho, y tal, aunque sea mentira. Y bueno, tú ya ves, para convencer a una persona de 90 años que te haga una cosa de estas, total que, bueno, lo hicimos, así, lo redacté yo el papel allí como pude, y la secretaria dice que no me lo firmaba. Digo, bueno, pues ¿cómo no me lo vas a firmar? Habrá que darle una solución a este hombre, a ver si cuela. Total que, bueno, lo hice yo, no sé si lo hice manuscrito o me lo hizo alguien. Le puse el cuño del registro civil y lo firmé. Y el otro señor
también pues hicimos ahí una declaración jurada, como te he dicho, que él estuvo en la boda y se acordaba y tal, y que no había otra manera de probarlo porque el archivo se había quemado. Total, que yo le mandé a este señor el papel y aquello pues le valió. Esa es una de las anécdotas. Luego también pues algún matrimonio civil que otro hemos celebrado. ¿Y te gustaría seguir siendo el juez de paz de Cañaveras? Sí, cómo no, sí, es una... me gusta. Así que si puedo seguir, pues voy a seguir. Y por tu papel tanto de juez de paz como de agricultor y empresario en nuestro pueblo, me gustaría saber y que nos contaras cómo ves el futuro de nuestro pueblo. Pues el futuro del pueblo, pues lo veo jodido. ¿Cómo lo voy a ver el futuro del pueblo? Y es que el objetivo de los políticos es acabar con los pueblos. Aunque ellos dicen lo contrario, lo que nos gusta oír, pero el objetivo suyo es acabar con los pueblos. Porque sale muy caro mantener un pueblo. Tú imagínate la escuela de aquí de nuestro pueblo, pues posiblemente haya más maestros que alumnos. Pues eso vale un dineral. El centro de salud, pues te pasa lo mismo. Para la poca gente que hay, pues cuesta mucho mantener un centro de salud aquí. Entonces con el tiempo, pues los centros de salud pues quedarán muy pocos. Quedarán, a lo mejor este queda y los consultorios de los pueblos pues tenderán a desaparecer y el pueblo pues cada vez va a menos. Antiguamente, por ejemplo, pues el médico vivía en el pueblo. Si exigieran a que quiere trabajar en el pueblo a estos funcionarios como el médico, por ejemplo, que viviera en el pueblo, pues ya tenías el médico, la mujer y sus hijos. Si con los maestros pasara lo mismo, esta gente por regla general suele ser gente joven que tienen hijos, pues ya tenías otras 2 o 3 familias con niños. Y el cuartel de la Guardia Civil, pues claro, ahora ya no tenemos ni cuartel. Cuando teníamos cuartel y los guardias vivían en la casa cuartel, que ahora ya tampoco últimamente tampoco vivían en la casa cuartel, pues otra que pasa igual. Pues era gente joven con hijos. Entonces el pueblo se va manteniendo un poco. Pero así pues el pueblo cada vez va a menos. Luego, si quieres hacerte una obra en el pueblo, te cuesta más caro que en la capital. Ahora, por ejemplo, si quieres hundir una casa para hacerla nueva, el escombro lo tienes que llevar a Cuenca. Transportar el escombro a Cuenca, pues eso cuesta mucho dinero. Y la gente pues eso se lo mira, todas esas cosas. Por ejemplo, cuando yo hice mi casa, cuando empezamos a hacer mi casa donde yo vivo, pues yo tenía 13 años, 13 o 14 años. Y allí ni hacía falta permiso de obras, ni arquitecto, o sea, no había que pagar nada, más que tú tenías un terreno, empezabas allí a hacer las paredes. Si querías buscar un arquitecto para ver cómo hacía la obra, lo buscabas, pero no necesitabas hacer unos gastos extras que no es para comprar ladrillos precisamente. Entonces pues todo eso la gente lo va mirando y el objetivo de los pueblos se van a acabar. Vendremos a trabajar o vendrán cuando las personas mayores vayan faltando, pues esto tiende a desaparecer. Serán en verano, vendrá gente en verano a veranear a los pueblos, pero vamos, cada vez a menos. Aquí porque aún tenemos la tienda. Tú imagínate que no hubiera tienda. Solo tenemos una tienda. Si no hubiera tienda, pues la gente mayor que no tiene coche, pues difícilmente podía venir aquí a veranear. A ver dónde compran. Sí, vienen a vender a la plaza, pero no es lo mismo, es muy complicado lo de los pueblos. ¿Y cómo crees que ha cambiado Cañaveras en los últimos años? El pueblo va cambiando en los últimos años, pues se van experimentando muchos cambios en el pueblo.
pues la gente mayor pues va desapareciendo y esto conlleva a que haya muchos cambios. Por ejemplo, en la Vega Arriba, yo me acuerdo de ir a la Vega Arriba de niño pues es un trozo que tendrá cerca de 60 hectáreas y hoy en día prácticamente está perdido. Son parcelas muy pequeñas en lo que se dedicaba a huertos y el mimbre. Se cultivaba mucho mimbre en Cañaveras. Esto se hacía a mano y entonces era rentable, claro. Estaba el caz, que se llama, por donde bajaba el agua del riego, pues estaba tan limpio. Al bajar por allí el agua tenía una vegetación de chopos que estaba siempre verde. Bueno, era impresionante, era como un oasis en el desierto. Los mimbres estaban todos cuidados, cultivados, una zona verde impresionante. Y los huertos pues estaban pues como un jardín, porque los huertos pues al principio pues se sostenían, las casas eran de autoabastecimiento, claro, pero es que al principio era una agricultura de supervivencia. Y los huertos pues aportaban mucho. Había gente que sembraba huertos y se iba con las caballerías a vender los productos a otros pueblos. Eso lo he llegado yo a ver. Y no soy todavía muy viejo. Y hoy en día pues los huertos pues han desaparecido. Quedan 3 o 4 que lo hacen por allí. 3 o 4, a lo mejor 10, pero bueno, muy pocos. Pues lo hacen pues para entretenerse. Y eso pues se ha perdido. No sé qué se podría hacer para recuperar eso, pero es muy difícil. Y eso es una pena. Eso cuando ibas allí a pasear, oías el agua caer por el caz y los pájaros cantar en verano al atardecer, es indescriptible. Era una maravilla. Y ahora pues está perdido, abandonado. Y luego en el pueblo, pues bueno, pues hay cosas que se han perdido también. Yo no sé por qué se han perdido. La fuente de la plaza, yo la he visto echar agua continuamente. Venía el agua de la Lázara y estaba siempre saliendo por la fuente de la plaza. Y no era mala el agua, se podía beber. Y ahora pues sí, tenemos allí un pilón que allí está siempre vacío. Luego, al otro lado de la gasolinera, al otro lado de la carretera, estaba el Chorrillo. Otra fuente que yo también la he visto con agua. Tenía unos sillares allí pues muy antiguos y también ha desaparecido. Y luego en el Coso había otra fuente que también estaba echando agua continuamente, con un pilón también grande, donde abrevaban las caballerías y algún ganado, claro. Ahora, como ya no hay ganado ni caballerías, pues se conoce que no interesa que haya una fuente de esas así. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Por otro lado, pues tendrá cosas buenas también. Tenemos la plaza con adoquines. Y bueno, pues poco más. El centro de salud, que antes no había que ir a la casa del médico, pues el centro de salud pues es una cosa que está muy bien. Se está quedando pequeño u obsoleto. Y bueno, pues ahí están pendientes a ver si se puede ampliar. Que nos han anunciado una ampliación varias veces, pero nunca llega. También yo me acuerdo que había unos olmos por allí, por donde yo vivo. Toda aquella carretera para arriba estaba llena de olmos enormes. Claro, con la grafiosis, pues han desaparecido. Y pues ahora vamos a ver si podemos recuperar algún árbol de esos, que hay una variedad que por lo visto no le afecta. Y ya se ha plantado uno. Y a ver si poco a poco podemos plantar alguno más.
En el polideportivo pues también se han hecho mejoras. Y la piscina, antes no teníamos piscina, pues ahora tenemos una piscina. Y el parque infantil. Es curioso, no hay niños y se hace un parque infantil. En cada pueblo hacen un parque infantil. Ahora que no hay niños, a lo mejor es que se piensan que haciendo un parque se va a llenar de niños. No sé, tal vez sea así. Hace como un año más o menos entrevisté a tu hija Laura, que ha escrito una novela, y tengo mucho interés en que nos cuentes tú un poco sobre este tema. Bueno, cuando Laura escribió la novela, pues estamos un día en casa y dice que había escrito un libro. ¿Cómo que has escrito un libro? Sí, he escrito un libro y me he puesto en contacto con una editorial y me han dicho que lo mande para que lo lean, a ver si lo pueden publicar. Bueno, pues bien, pues vale, pues haz lo que tengas que hacer, que nosotros te vamos a ayudar en lo que podamos. Y así lo hizo, lo mandó y pues, al cabo del tiempo pues tuvo noticias que la habían leído y le gustaba y iban a publicar la novela. Y bueno, pues publicaron la novela y ahí está. Y eso es lo que hay, no, ni más ni menos. Y vamos a una de las preguntas clásicas. ¿Cómo es tu devoción a la Virgen del Pinar? La devoción a la Virgen del Pinar. Bueno, pues a cualquiera de Cañaveras que se le pregunte, pues todo el mundo tenemos devoción a la Virgen del Pinar. Yo recuerdo que desde pequeños mis padres nos llevaban y nos montaban en andas. Y pues en fin, pues hemos ido a la romería, hemos ido a la fiesta. Y a mí me gusta mucho y pues ir a la novena cuando puedo, pues voy todas las tardes. Y también, pues siguiendo la tradición, pues he montado a mis hijos en andas cuando eran pequeños y iban muy contentos. Y espero que así lo hagan con los suyos y siga esta tradición por los siglos de los siglos. Queremos aprovechar esta ocasión para agradeceros los trabajos que siempre estáis dispuestos a realizar para la hermandad, ya sea, por ejemplo, triturando ramas o cargando algún camión con escombro o maleza, en todo lo que se necesita en definitiva. Bueno, no nos tenéis que agradecer nada por si hacemos algún pequeño trabajo en beneficio de la hermandad. Son cosas sin importancia y es un placer para nosotros que nuestra maquinaria esté a la disponibilidad de la hermandad en cualquier momento que haga falta. Vosotros sí que hacéis una gran labor encargándolos de dirigir eso y tenerlo tan cuidado como está. Pues muchísimas gracias por concedernos esta entrevista, por habernos acercado el campo a nuestro programa y también un poco tu faceta de juez de paz, que yo creo que es interesante conocer un poco sobre esta faceta, este papel que desempeñas en nuestro pueblo para su correcto funcionamiento. Además, hemos aprendido un montón. ¿Consideras que los agricultores deben de recibir ayuda de otra forma o directamente no recibir ayudas económicas como en la actualidad? ¿Y crees que el relevo generacional en el campo hoy por hoy no es un problema? Así que muchísimas gracias por atendernos y ya saben, si quieren seguir informados, www.virgendelpinar.com. Nos escuchamos en agosto. Chao, 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 chao. Has escuchado Radio Virgen del Pinar, el podcast que te acerca a Cañaveras y lucha contra la despoblación desde la información.